Bienvenidas, compañeras, compañeros, a esta nueva emisión de Alternativas. Sergio Rodríguez, un geopolítico venezolano y autor de renombre, ha tenido la gentileza de aceptar nuevamente la invitación para hablar de la rápida evolución de los acontecimientos geopolíticos y cómo le queda esto a nuestra América. Muchas gracias, Sergio. Bienvenido. Buenas noches, Pedro. Gracias por la invitación. Siempre es grato conversar contigo y estar en tu programa. Muy Muy amable de tu gentil, parte por muy invitarme gentil, hombre. nuevamente. Oye, realmente tendríamos que estarnos reuniendo todas las semanas, pero yo sé que estás muy atareado, ¿no? Es decir, las cosas están cambiando muy fuertemente y yo creo que en algunos casos con un alto nivel de irreversibilidad, ¿no? El problema es que en todos estos acontecimientos, América Latina está jugando un papel no solamente pasivo, sino temerosamente expectante, ¿no? Sí, efectivamente, América Latina no es protagonista de los hechos que están ocurriendo en el mundo. Cuando se habla de la noticia mundial, América Latina no aparece. Y eso tiene mucho que ver con la agenda de Estados Unidos. Y la agenda de Estados Unidos para América Latina se limita a México y Brasil. Y el resto no tiene mayor importancia. Por un lado eso. Por otro lado, internamente en Estados Unidos, el Departamento de Estado no es el protagonista de las relaciones con América Latina, sino el Pentágono. La militarización de la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina, comenzada en el gobierno del presidente Biden y continuada en este gobierno con un protagonismo extremo del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, en detrimento de otras agencias que en el pasado tuvieron un papel mucho más protagónico, como el propio Departamento de Estado, pero también podemos hablar de la DEA e incluso de la CIA, y que hoy están en un segundo plano respecto de la actividad política internacional de Estados Unidos hacia la región. Mientras tanto, los grandes acontecimientos actuales de la historia están ocurriendo fuera de nuestra región, están ocurriendo en Europa, están ocurriendo en el Asia Occidental, en el Asia Oriental e incluso en África. Claro. Entonces, eso tiene que ver con precisamente la necesidad imperiosa en términos geopolíticos de Estados Unidos de tener lo que ellos llaman el patio trasero tranquilo. Y entonces aquí viene a jugar un factor que sí es novedoso en Estados Unidos, que es el hecho de que hoy Estados Unidos en términos de política internacional no es un actor monolítico ni homogéneo. El presidente Trump, para ganar las elecciones y para tener gobernabilidad, pegó y diría incluso una frase un poco coloquial, pegó con chicle una serie de grupos, no necesariamente adversos, pero sí grupos que tienen una agenda propia e intereses particulares. Entonces, en la administración Trump de hoy están en primer lugar los MAGA, los Make America Great Again, el grupo de leales, podríamos decir, no sé si será correcto, pero podríamos decir ideológicamente afines al presidente. Digo que no sé si lo puedo decir porque no sé cuál es la ideología de Trump. Está ese grupo, están los neoconservadores que continúan en el siglo XX y en el mundo bipolar, planteándose la confrontación en términos ideológicos, luchando contra el comunismo y contra el socialismo. Este grupo que tiene una presencia muy fuerte de los senadores y representantes de origen cubano que hay en Estados Unidos. Pero también hay otros grupos, hay un sector de los demócratas. Hay que recordar que en la administración Trump hay dos secretarios demócratas. Está Kennedy, el secretario de Salud,
y está la secretaria de inteligencia, ahora se me fue el nombre. Tulsi Gabbard, pero ambos bien Tulsi peleados. Gabbard. Pero ambos bien peleados con los demócratas, ambos bien peleados con los demócratas. Por eso te digo, pero forman parte, peleados con los demócratas, y forman parte de la administración republicana. Y finalmente ellos tienen determinados intereses. Y a eso le tienen que sumar los multimillonarios, que también tienen su agenda propia. Porque se habla de Elon Musk, pero no es solo Elon Musk, que hoy se está aparentemente distanciado, pero hay otros, muchos otros multimillonarios que financiaron la campaña de Trump y que tienen que estar exigiendo lo suyo. Otro grupo es el de los familiares y amigos de Trump, que juegan un papel determinante porque muchos de ellos son los enviados especiales. Y a eso súmale el Pentágono, súmale las agencias de inteligencia que tienen una agencia propia, súmale los medios de comunicación y súmale los actores financieros. Ahora, eso vamos viendo cuál sería, pero vamos viendo cuál sería las distintas posiciones que podrían tener sobre América Latina, ¿no? Laura Richardson, la anterior jefa del Comando Sur, vino acá y dijo, bueno, en nuestro barrio no se meten los chinos. Y no se refería solamente a Brasil y México, sino que como que iba dando a cada país, le iba guiñando el ojo respecto a qué es lo que nos iban a quitar, ¿no? Y parece ser que, sobre todo, por ejemplo, el bloque más importante en términos de los intereses en los que quiere apoyarse Trump en el complejo industrial militar, le exigen que haya mercados, ¿no? Y América Latina es un mercado fresco, con excepción de Venezuela, Nicaragua y Cuba. Y por eso están las amenazas, parecería, ¿no? todo el mercado de América Latina es una tercera parte del mercado de India, China e Indonesia. Claro. No. En términos globales, es la misma razón por la cual Europa ha perdido protagonismo. Todo el mercado europeo es la mitad del mercado chino o la mitad del mercado indio. Entonces, hay que, en este juego de grupos de poder, a Trump le salió algo mal. Y es que él había decidido excluir a los neoconservadores, a quien él culpa de los fracasos de la política exterior de su primera administración, y los excluyó. No está Mike Pence, no está John Bolton, no está Mike Pompeo, y los iba a dejar a todos fuera, pero ocurrió algo que no estaba en sus planes, que es que eligieron 3 o 4 senadores, y esos 3 o 4 senadores marcan la diferencia en la correlación de fuerza en el Senado. Y en primera instancia, cuando necesitaba apoyar los nombramientos del gabinete, los neoconservadores, sobre todo los de Kash Patel y los de Kash Patel, Tulsi Gabbard y Robert Kennedy, ¿no? Exacto. Sí, pero también los neoconservadores, los Marco Rubio, los cubanos han jugado un papel fundamental en eso. ¿Y qué es lo que están chantajeando, por ejemplo, este grupo de neoconservadores cuya cara visible sería Marco Rubio? Bueno, él tiene que acomodar su discurso un poco, ¿no? En primer lugar, el problema es que Marco Rubio no tiene ningún tipo de escrúpulo. O sea, él no tiene ningún problema un día en hablar mal de Trump antes, ¿no? Acuérdate que los dos fueron precandidatos presidenciales en el 16, y lo que se dijeron entre ellos no se tiraron flores. Lo que se dijeron fue hasta grosero, vulgar, lo que se dijeron uno del otro. Lo que pasa es que le dijeron, no tienes que dar algo, y Trump le dijo, ¿qué quieren? Queremos el Departamento de Estado, si quieres que te aprobemos el gabinete. Y después de la aprobación del gabinete vino la aprobación del presupuesto, y después de la aprobación del presupuesto vino la aprobación de la ley más hermosa del mundo. O sea, eran tres temas fundamentales. Bueno, y acaban de aprobarle esta ley Genius, ¿no? Que es todavía peor, digamos.
Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que esa situación, ¿cómo la contrarresta en materia de política exterior? No sé mucho en materia de política interna, pero en materia de política exterior, ¿cómo contrarresta esto Trump? Nombra los enviados especiales, los 24 enviados especiales, eh, Son de su que círculo íntimo. está de su círculo íntimo. Está el hombre con el amigo con el que juega póker, el amigo con el que juega golf, el compañero de habitación de su hijo en la universidad, el consuegro, el otro consuegro. Entonces responden directamente a él, y después que ellos le informan, él le da las órdenes a, 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 a A Marco sus Rubio para formales, que el departamento, al gabinete claro, para formal, mantener digamos. la forma, Claro. para mantener la forma. Pero cuando tú te pones a ver los elementos de carácter estratégico, tiene un enviado especial, tiene un enviado especial para Rusia, para Ucrania, tiene un enviado especial para Asia Occidental, tiene un enviado especial para el Líbano, tiene un enviado especial para el norte de África. O sea, todas las áreas estratégicas las maneja con enviados especiales. Incluso, yo no sé si te fijaste en el detalle de la reunión con Putin. La reunión con Putin al final se reduce a 3 por lado. Y esos 3, ¿quiénes son? En el caso de Putin está el canciller y está su asesor. En el caso de Trump está el canciller, está Rubio, pero está su enviado especial para Rusia, que es en términos de la jerarquía, de la estructura, es un funcionario de tercer orden. Y sin embargo, participa en la reunión pequeña, lo cual te das cuenta de la jerarquía real dentro de la administración Trump. Entonces, en esta circunstancia, ¿qué hace Trump? Le dice, mira, hazte cargo de América Latina porque a él no le interesa. Y Marco Rubio agarra América Latina, establece su alianza con el Pentágono, con la CIA, con quien sea, con la DEA, y está haciendo lo que quiere. ¿Y cómo verías tú estas alianzas? Suena raro, pero lo que se está aplicando hacia América Latina hoy no es la política de Trump, es la política de Marco Rubio. Cosa que no se puede decir de ningún otro lugar del mundo. Entonces, ¿Y cómo verías tú esas alianzas? Vos dijiste al principio que había disminuido la influencia de la DEA y de la CIA para elevarle el tono al Pentágono. ¿En qué se evidenciaría esa relación? Porque los cubanos han tenido una relación con todas las agencias, con la CIA, con la DEA, en la cuestión del escándalo Irán-Contras con ambas, y en la cuestión del tráfico de drogas en Centroamérica y el Caribe también, pues. Bueno, no sé cómo habrá sido en el pasado, ni tampoco sé eso de los cubanos, pero en este momento, ¿cómo se maneja eso? Como tú mismo lo decías hace un rato, tú dijiste que la general Richardson estuvo ahí. Normalmente los jefes del Comando Sur visitaban los países y se reunían con sus partes. Lo máximo que podían aspirar era reunirse con el ministro de Defensa, pero en general se reunían con militares. Hoy la general Richardson y ahora el almirante Helsley visita los países y se reúne con los presidentes del Congreso, del Parlamento, con senadores, con diputados, con ministros, con gobernadores. O sea, esa política que tradicionalmente la hacía el Departamento de Estado, hoy lo está haciendo directamente el Pentágono. Todo el tema de la política de drogas, antidrogas, la está ejecutando el Departamento de Estado, el Pentágono, no la DEA. Mira, La ese es DEA lo está bueno. prácticamente desaparecida. ¿Por qué dices esto? Este es un dato importantísimo, ¿eh? Que la DEA haya perdido categoría, digamos, en la lucha contra la droga. No, se cortó, Pedro. ¿Qué No te evidencia escuché. evidencia tienes de que pasaron al Pentágono la lucha contra la droga y ya bajó la influencia de la DEA?
Bueno, las visitas de la general Richardson a los países, después, ahora en este año que lleva el almirante Helsley como jefe del Comando Sur, y sus discursos en las visitas a los países, el más reciente fue en Panamá, donde hicieron un ejercicio conjunto de lucha antidrogas dirigido por el ejército, por el Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Es un ejercicio de lucha antidroga y la DEA no apareció en Panamá. Los ejercicios de lucha antidroga que se están haciendo ahorita, que supuestamente son ejercicios de lucha antidroga, para mandarle una señal a los carteles de la droga en el Caribe, que es una amenaza a Venezuela, no está participando la DEA, está participando la Armada, los Marines, está participando el Ejército de Estados Unidos, no está participando la DEA. En todos los ejercicios militares que han hecho en el norte de Centroamérica, en Guatemala, en El Salvador, ha sido el Ejército de Estados Unidos, no ha sido la DEA. Entonces, es una evidencia muy, muy fuerte, pero en ese sentido, pero también en términos políticos, te repito, ¿cuántas reuniones ha tenido Marco Rubio con canciller? Acaba de tener una reunión con el canciller paraguayo, pero ¿cuántas reuniones ha tenido Marco Rubio, con cancilleres o presidentes de la región en relación a las reuniones que ha tenido en el mismo periodo el almirante Helsinki? Mucho menos, claro. Mucho menos. Entonces, es evidente que hay un proceso que se inició, repito, con la administración Biden, de militarizar la política hacia América Latina y entregarle eso al Pentágono. Lo que pasa es que ahora se agrega este nuevo condimento que tiene que ver con la problemática interna de Estados Unidos. En la administración Biden, si había una cierta coordinación entre las diferentes agencias, hoy no, hoy todo está subordinado al Pentágono. Bueno, y prácticamente empezó declarando la guerra a la CIA, pues al denunciar a la USAID como fuente de corrupción, y hasta mencionó el tráfico de drogas en Afganistán, ¿no? Eso y todo el caso del ocultamiento de la información sobre los negocios del hijo de Biden en Ucrania. Ahora han dicho abiertamente, ha dicho Trump abiertamente, que no hay ninguna participación de Rusia en las elecciones presidenciales del año 2020. Sí, pues Russia Gate. Ajá. Oye, pero ¿y esto tú crees? Es obvio que estas agencias que tienen, como bien decías, estas agencias que tienen agencia propia, no se van a quedar quietas, deben estar complotando en silencio, ¿no? Deben estar rumiando su... Por eso te digo estas características particulares de la administración Trump, donde la administración, te repito la frase que utilicé antes, estas agencias están pegadas con chicle, porque cada una tiene su propia agenda, porque son estructuras profundas dentro del sistema de Estados Unidos. No cambia porque cambie el presidente, no cambia porque cambie el director general. Ellos tienen vida propia más allá de quienes sean. Y ellos, acuérdate que lo dijo hace poco, no alguien de la CIA, pero sí lo dijo un general retirado. Tú sabes que los generales retirados hablan en nombre de los generales en activo que no pueden hablar. Y el general retirado dijo hace poco en una entrevista que ellos no han jurado lealtad al presidente de Estados Unidos, sino a la Constitución de Estados Unidos. Y eso, dicho en Estados Unidos hoy, tiene una clara señal. Parecería que las Fuerzas Armadas son las más cercanas en todo caso al presidente, es decir, en comparación a las otras agencias que están en clara beligerancia y que sobre todo en el escándalo que justamente hace referencia del Russiagate y en la cuestión de Hunter Biden, se mostraron, inclusive violaron procedimientos en clara
actitud partisana a favor de los demócratas, ¿no? Claro, pero te voy a decir algo que pareciera una locura, pero hoy los militares son la gente más sensata en Estados Unidos. En términos estratégicos, los militares tienen profundas contradicciones con Trump, porque Trump los quiere involucrar en cosas que no le corresponden, empezando por la propia represión interna en Estados Unidos, a lo cual se han negado. Pero también esto de involucrarla en cuanta guerra se le ocurra y en cuanta acción se le ocurra, sacándolo, extrayéndolo de lo que es la preocupación principal de Estados Unidos y de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, que es China. En la lógica estratégica, en la mirada estratégica de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, cualquier otra cosa que no sea China, en la que estén entretenidos, es espacio que le están dejando a China para avanzar en su expansión. Entonces, tener tropas, incluso en el Asia Occidental, en el conflicto del Asia Occidental, o en Ucrania, porque quiere salirse de Ucrania, porque son gigantescas cantidades de recursos que están utilizando y que lo dejan de utilizar. Esos son recursos que se están utilizando para comprar armamento para enviar a Ucrania, sabiendo además que ese armamento se está vendiendo en el mercado negro, no está llegando efectivamente a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Entonces, tiene muchas evidencias. Las Fuerzas Armadas de Estados Dicen Unidos... que algo de ese armamento, bueno, ya está confirmado que algo de ese armamento se encontró en manos de este grupo de, ¿cómo se llama? Que es de la franquicia de ISIS en Mali, en el Sahel. Se encontró hace un año. Al-Shabaab. Sí, y entonces se encontraron ahí parte de las entregas que hizo Europa, la Unión Europea a Ucrania. Es decir, eso tienen toda la referencia completa. Pero también ya está apareciendo las noticias de que se encuentra eso en México, ¿no? En los carteles de la droga. Claro. ¿Y eso quién lo descubre? Lo descubre precisamente la inteligencia de la Fuerza Armada de Estados Unidos, que le hace seguimiento a ese armamento. Es muy probable, yo creo que es muy probable que les estén poniendo chips y sepan con plena seguridad en qué lugar está acá el armamento, a dónde está llegando ese armamento. Entonces, en la lógica estratégica de Estados Unidos, no solamente en las declaraciones, sino que en las comparecencias que han hecho los altos jefes militares de Estados Unidos, cuando han sido llamados por el Senado a rendir cuentas sobre determinado tema, ellos una y otra vez dicen que la preocupación de ellos es el crecimiento exponencial del poderío militar chino. Sobre todo, por ejemplo, están muy preocupados del crecimiento de la Fuerza Naval China, que ha sido un área de dominio estratégico de Estados Unidos por los últimos casi 80 años, por decir algo. Por no hablar de toda la tecnología moderna, la cibernética y puesta al servicio del componente militar. Entonces, involucrarse en guerritas que a ellos no les va ni les viene. Bueno, pero es muy bueno para la moral y para la propaganda. Pues acuérdate que después de Vietnam, la reivindicación gloriosa fue el bravío triunfo en Grenada, invadiendo una isla de 120,000 personas, totalmente indefensas. Entonces, el riesgo ahorita es que tienes, después de los desastres en Afganistán, en Irak, en Siria, en la cuestión Irán, en el tema de Ucrania, es decir, es en todo lado que tienes una pérdida tras otra. Me refiero al ejército, a las Fuerzas Armadas. Pero luego tienes el asunto de que la pose de bravucón de Trump en este juego, en esta cuestión de teoría de juegos que está queriendo plantearse de ser el malo de la película, no le están saliendo todas las cosas bien, entonces necesita recuperar reputación. Y el escenario más fácil, menos costoso, sería América Latina, en el que además tanto China como Rusia tendrían más dificultades de extensión, ¿no? de alcance.
es que la moral y la propaganda es para los políticos, no para los militares. Y menos para los militares de Estados Unidos. Los militares de Estados Unidos piensan en términos estratégicos, no están pensando en términos tácticos y operativos. Ellos saben que le pueden hacer una guerrita para que los políticos sean felices, pero eso no les resuelve su problema. Claro, claro, pero ¿crees que el escenario latinoamericano se convierte, a mi parecer, ¿no? Se convierte en una situación tremendamente vulnerable por eso, ¿no? Porque por lo que ya pasó con Reagan. Y en los hechos, ¿no? Están creando rápidamente. El primer pulseo que hicieron fue en América Latina con China, y ahí ganó Trump, ¿no? En la cuestión del canal de Panamá. Entonces puede ser que después venga, fíjate los problemas que están surgiendo entre Chile ¿Pero por qué ganó Trump? ¿Pero por qué ganó Trump? A ver, cuéntanos, ¿cuál es tu versión? Las empresas chinas están ahí, no han salido. Pero pasó no se ha podido. No se pasó a BlackRock. No, es que los chinos dijeron que si había una negociación, tenía que ser una negociación completa. Y esa negociación completa son, creo que 56 puertos en todo el mundo, entre los cuales los de Panamá son 2 nada más. Entonces, cuando empezaron a hablarse de cifras, todo quedó ahí. Los chinos están en sigue Panamá, Hutchison en el canal. Absolutamente, en los 2 puertos. Bueno, es que todo tienen plata, ¿no? Que todo es retórica. Lo de Panamá no pasó nada. Lo de Groenlandia no pasó nada. Lo de los deportados es una fantasía. Tienen menos deportados que Obama y que Biden en el mismo periodo. Todo es retórico. Los 24 horas para solucionar la guerra de Ucrania fracasó. El resort que iba a construir en Gaza fracasó. La imposición a Irán y la guerra, el supuesto destrucción, la supuesta destrucción del aparato de las centrales nucleares de Irán son mentiras. Arrodillar a China no han podido. Todo a pesar. Oye, lo último fue cuando los pakistaníes y los indios le dijeron, oye, usted es mentira que usted fue el que hizo la paz aquí negociamos nosotros, entre nosotros. No sea mentiroso. Solo les ha salido lo de Armenia y Azerbaiyán, entonces. Lo único. Así mismo lo dije yo en mi programa de la semana pasada. Dije, el primer éxito estratégico de Trump es la creación del corredor del sur, donde lograron introducirse en un área estratégica para Rusia, que es el Cáucaso, y esa sí la ganó. Es la primera que gana y la única. Es la primera que gana y la única. Él se atribuye una serie de victorias que son totalmente falsas. Mira, Pedro, basta escuchar, yo no sé, si no fuera porque son cosas tan delicadas y que involucran a toda la humanidad, darían ganas de reírse, pero uno no se puede reír de esto. Pero basta frente a todas estas reuniones que se producen, primero las conversaciones telefónicas antes de Alaska, y después la propia interpretación que hace Trump de estos hechos. Por ejemplo, hoy él está anunciando que pronto ya está decidida la reunión tripartita con Zelensky. Y lo único que han dicho los rusos es que se acordó elevar el nivel de las delegaciones. Entonces, él transmite cosas que los medios de comunicación multiplican y mucha gente cree. Pero hay que ver lo que dice la otra parte. Y cada vez que él ha dicho algo respecto, por ejemplo, a las conversaciones telefónicas entre el presidente Trump y el presidente Putin, y tú ves las 2 declaraciones, la de la Casa Blanca y la del Kremlin, y pareciera que están hablando de 2 reuniones distintas. Claro, ahí viene el otro tema, a cuál le cree uno, ¿no? Cada quien le cree a quien le parezca. Pero entonces estamos ante que ese es el otro factor, Pedro, que no lo podemos dejar de considerar, que hay un tema. Tú sabes que la política es un hecho racional, que se le introduce la subjetividad del ser humano, las organizaciones, y eso hace que ese hecho racional que es la política, con una carga de subjetividad, tiene diferentes ritmos, diferentes prioridades,
que se las imprimen los seres humanos que conducen la política. Pero el problema es que cuando los grados de subjetividad son tan altos, tú no puedes hacer un análisis muy racional de la política porque estamos viendo que la política en el caso de Estados Unidos hoy está sustentada en mentira tras mentira. Tú eres economista, tú puedes saberlo mejor que yo. Están entrando millones de dólares, miles de millones de dólares a Estados Unidos todos los días. Tenemos controlada la inflación. El desempleo está bajando como nunca antes en la historia. Y eso lo están pagando, no lo están pagando los estadounidenses. O sea, oye, por favor. Entonces, es muy difícil hoy ser analista político internacional cuando tienes estos factores. Primero, el factor que te digo de un gobierno en el principal país, el país más poderoso del mundo, un gobierno heterogéneo, donde cada quien hace lo que le da la gana. Y por otro lado, una personalidad volátil del máximo líder mundial que se sustenta en una mentira continuada frente a la cual nunca sabes si se está diciendo la verdad o la mentira. Entonces, ¿cómo opinar respecto de esos hechos? Es muy difícil y muy delicado, muy delicado. Yo me acuerdo el día que empezó el bombardeo a Irán, esa noche. Habló Trump. Hemos destruido el aparato, el aparato nuclear. El crecimiento de uranio. La zona, claro, las centrales de uranio de Irán. Irán nunca más va a poder desarrollar su componente nuclear. Hemos traído la paz al Medio Oriente. Y entonces a los 10 minutos me llama un canal de televisión muy importante además la periodista muy exaltada. Esto significa la Tercera Guerra Mundial. Vamos a entrar en una guerra nuclear. Digo, oye, espérate. Yo no había escuchado nada y era de noche. Yo no me acuerdo, yo estaba acostado, no sé dónde estaba, no estaba ni siquiera aquí en Venezuela. No des más detalles, por favor. No des más detalles, que se queda grabado, ¿no? Y en tu casa van a ver todo esto. No, pero también, entonces me dijeron, ¿qué opina usted? Le digo, ¿de qué me estás hablando? No sabía. Yo no sabía lo que me estaba hablando, no sabía que había empezado el bombardeo de Irán. Y entonces me dicen eso de la Tercera Guerra Mundial. Y le digo, ¿quién dio la información? El presidente Trump lo acaba de decir. Le digo, oye, el presidente Trump es mentiroso. Espérate un poco. Espera a ver las reacciones, espera a ver lo que realmente sucedió. Pero estoy absolutamente seguro que lo que él dijo no es verdad. Entonces, uno como que ya comienza a aprender a manejarse y a esperar la contraparte, la opinión de la otra parte, a empezar a conocer la realidad. Y ese es un factor de análisis hoy muy presente que no había ocurrido nunca antes en la historia. Tú podías decir lo que tú quieras de Reagan, tú podías decir lo que quieras de Nixon, pero los tipos cuando hablaban decían la opinión imperialista, pero la decían tal cual. Hoy no. Hoy la verdad es un componente más, no es el más importante, es un componente más de la retórica política en el mundo. O sea, cuando tú ves, por ejemplo, cuando tú ves la principal líder de la Unión Europea decir que el poderío militar de Rusia no tenía ninguna posibilidad de éxito porque estaban utilizando los chips de las lavadoras para ponérselo a los misiles. O sea, oye, por favor, cuando tú ves a la vocera del gobierno de Estados Unidos decir que a Rusia le quedaban, esto te estoy hablando del segundo día de la operación militar especial, o sea, estamos hablando del 24 o 25 de marzo del año 2022, decir que a Rusia solamente le quedaba capacidad de operación militar para 3 días, tú dices, ¿dónde estamos, por favor? ¿En qué nivel? O sea, ya no es la fake news, ya es Goebbels transformado en lo natural, en lo normal, en lo cotidiano. Ya cuando cuando se hablaba de Goebbels hasta hace unos años atrás,
se hablaba de algo excepcional. ¿Cómo era posible que la mentira transformada en verdad? Hoy eso es lo natural. Es la norma. Mira, retomando un poquito los otros actores, ¿no? A ver, el golpe que da al tema del National Endowment for Democracy y USAID, ¿cómo crees tú que están reponiéndose? Porque estamos hablando de una estructura enorme en toda América Latina de liderazgos sociales, de movimientos sociales, de periodistas, de intelectuales, de partidos políticos que han sido comprados y que ahora se quedan, como decimos aquí en el país, viringos, pues, o sea, se quedan con el pantalón abajo y que todavía no terminan de responder, ¿no? Es decir, no, yo no creo que vayan a votar todo ese trabajo, que es un trabajo de décadas, a la basura. Y esto ubica una cuestión bipartidista, digamos, son relaciones tanto del Partido Demócrata principalmente, pero también del Partido Republicano, del ala no trompista. ¿Cómo crees tú que están ahorita esperando para reponerse? ¿Cómo piensas tú que van a reaccionar? Porque como bien mencionabas, son estructuras que van y vienen los presidentes y permanecen esas estructuras, ¿no? Claro, mira, la interpretación más facilista para decir lo que está ocurriendo es que Trump está loco. Dice, no, Trump está loco y ya hiciste el análisis. Entonces, si Trump está loco, no deberíamos recurrir a la política, sino a los psiquiatras, para que resuelvan el problema de la locura de Trump o lo interpreten o nos enseñen cómo actuar. No es así. Yo creo que no está loco. Yo creo todo lo contrario. Yo creo que es el presidente más cuerdo que ha habido en Estados Unidos en los últimos 50 años. Es el primer. Estados Unidos está en una crisis, marca una crisis económica. Claro, es Todos una desesperación estructural, no personal. Exactamente. Es la desesperación estructural. Me gusta esa frase, te la voy a copiar. Entonces, todos los otros presidentes le pasaban por el lado, tenían una actitud tangencial frente a la crisis. ¿Por qué? Porque tenían la capacidad, tenían la maquinita de producir dólares y eso les permitía eludir y evadir la profundidad de esta crisis. Ahora, Trump tiene un plan y el plan está dirigido en primer lugar hacia Estados Unidos y el plan consiste básicamente, es muy largo de explicar, el plan consiste en capturar el aparato del Estado de Estados Unidos para ponerlo al servicio de los multimillonarios. Ese es el plan. Entonces, por ejemplo, tú ves el discurso de Trump en la reunión ahora con Putin y ahí él aprovechó de decir que todo esto que está ocurriendo en Ucrania era culpa de Biden y de los demócratas. Que si él hubiera sido presidente eso no hubiera ocurrido. O sea, también hay un discurso hacia el interior, hacia Estados Unidos, diciendo todo este desastre que estamos viviendo es culpa de los demócratas. O sea, hay una proyección, no es un tema solamente de coyuntura, hay una proyección. Trump está construyendo el trumpismo. Ese trumpismo hoy se asocia al Partido Republicano, pero no necesariamente va a estar vinculado eternamente hacia el Partido Republicano. ¿Y qué es lo que está haciendo? Ha hecho cosas bien interesantes en esa perspectiva. Interesante para él. Primero, nombró como vicepresidente a un tipo de 40 años. En un país donde en los últimos años todo se decide entre octogenarios. Trump, Biden, Pelosi, todos son octogenarios. O sea, pareciera ser un país sin relevo. De Obama, y bueno, cuando Clinton estaba era cuarentón, ¿no? Cuarentón, cincuentón. Sí, claro, pero te estoy hablando del pasado reciente. Ya. O sea, tenemos 3 elecciones en que los protagonistas son estos 3. Entonces, rompiendo ese ciclo, la proyección del trumpismo no es con Trump, es con Vance. Con Vance, que es un hombre bien particular. Es un tipo de 40 años del Estados Unidos profundo, que viene de una familia pobre, huérfano, madre drogadicta, criado por los abuelos, participó en la guerra,
Ni Trump ni Biden participaron en la guerra. Acuérdate que era un orgullo de los presidentes de Estados Unidos, hasta Bush padre, que había estado en la guerra en aquel momento de Vietnam y antes de Corea, la Segunda Guerra Mundial, etc. En la de Corea. Este es un hombre que, sí digo, los anteriores, ¿no? Sí, sí. Los antecesores. O sea, todos habían participado en alguna guerra, era parte del currículum necesario empezando desde Eisenhower, para participar para ser presidente de Estados Unidos. Bueno, Vance puede retomar eso, de ser un hombre que formó parte orgullosamente del ejército, del gran ejército de los Estados Unidos. Eso es lo primero que hace. Segundo, vació la Florida. Todos los liderazgos republicanos de la Florida los sacó, los eliminó. A la dinastía Bush, ¿no? Que eran... Claro, bueno, la dinastía Bush es de Texas. Se trató de implantar a través de Jeb Bush en Florida, pero no le fue bien. Ellos son más poderosos en Texas, porque son una familia petrolera. Y de hecho, ellos son dueños o han sido dueños de los equipos deportivos, de fútbol, de béisbol, en Texas. Entonces, ha ido sacando a todos los líderes así para crear su feudo en la Florida, así como los Kennedy eran de Massachusetts y ahí tenían su feudo. Bueno, Trump está creando su feudo en la Florida y está limpiando la Florida de cualquier oposición posible que pueda tener, también en proyección de futuro. Entonces, hay un proceso. El tercer punto sería el primero es Vance, el segundo es la Florida, el tercero son todos estos ataques al Partido Demócrata, tratando de descabezarlo, pero también atrayendo un sector hacia él. Y eso de alguna manera podría entenderse como una tendencia hacia el rompimiento del bipartidismo tradicional en Estados Unidos. Es lo que incluso se está planteando Elon Musk. Fíjate que Elon Musk dice que su partido no se plantea tomarse el Senado, ni tener una gran cantidad de senadores ni representantes. Ya lo dijo, 3 o 4 senadores y 11 representantes. Con eso controla, se transforma en la bisagra para la toma de decisiones. Claro. En política, en ciencia política se estudia la teoría de los terceros partidos. Bueno, yo le podría recomendar un par de políticos ecuatorianos que son buenísimos para poner presidentes con 3 votos, ¿no? Bueno, ahí tiene el famoso caso del Partido Liberal Demócrata de Alemania, ese líder Hans-Dietrich Genscher, que llegó a ser canciller, ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, y él fue gobierno con los socialcristianos y con los socialdemócratas. Siempre ha sido, creo que este es el primer gobierno el anterior, es la primera donde no es gobierno. Porque pero fue gobierno le tumbaron los verdes, le quitaron ese papel los verdes, pues entonces ahí hicieron. Claro. Entonces, esa es la aspiración, por un lado, que ha manifestado Elon Musk con la creación de su partido, pero que también creo yo que es lo que se está planteando Trump en la proyección del trumpismo como ahora sí como ideología, porque Vance sí tiene una ideología clara. Vance sí tiene una ideología clara, no Trump, Vance sí la tiene definida muy claramente, y Vance es un tipo que llega a lo profundo del pueblo de Estados Unidos porque es uno de ellos. No es un multimillonario salido de papá que le regaló una empresa, no, este es salido de abajo, ya te digo, de madre drogadicta, criado por la abuela. Entonces, en este sentido, ¿a qué apunta todo esto? Y aquí de alguna manera empiezo a responder tu pregunta. Apunta a que hay un pensamiento estratégico que se está planteando claramente, tomar las instituciones y aquellas que no le sirven porque no las controla, porque según el criterio de Trump son instituciones capturadas por el Partido Demócrata y por tanto no sirven, en su concepción no sirven, hay que construir algo nuevo.
entonces seguramente va a construir una nueva DEA, va a construir una nueva USAID, etcétera, etcétera, etcétera. Así lo veo yo. Por eso yo creo que la tarea número uno y el vacío que deja, y el vacío político que deja las redes, pues, de USAID, de la CIA y de la DEA aquí en América Latina, ¿cómo las iría ocupando? ¿Cómo estaría manipulando ahorita Marco Rubio este espacio que le dejan con dos patas heridas, digamos? bueno, él es formalmente ahora el director general de la USAID. Él está construyendo con su gente. Y además, como no es un tema que esté en los reflectores hoy, lo debe estar haciendo en silencio. Debe estar poniendo a toda su gente cuando Trump despierte y le diga, oye, ¿qué pasó con América Latina? Porque estoy preocupado de Irak, y estoy preocupado del Líbano, y estoy preocupado de China, y estoy preocupado de Ucrania, y estoy preocupado de Europa, pero no sé lo que está pasando aquí. Tranquilo, presidente, ya tengo todo controlado. Eso le va a decir Marco Rubio. Le va a decir que tiene todo controlado con su gente. No le presta atención a los temas de América Latina. Bueno, yo no sé, por ejemplo, empecemos con Rubio en su agenda, ¿no? Porque además yo creo que él debe saber que su puesto ahí, por más hábil que se ha portado en a acomodar su discurso, también tiene los días contados, es decir, no tiene asegurado que va a acabar el gobierno de Trump. Entonces, él tiene sus obsesiones con Cuba, Nicaragua y Venezuela. ¿Cómo crees tú que van a ir las cosas por ese lado? bueno, van a ir de mal en peor. Van a ir de mal en peor. En el caso de Venezuela, que es el que conozco un poco más, hay una confrontación muy fuerte con el grupo MAGA, que es pragmático. O sea, el grupo MAGA dice, ¿qué nos interesa a Venezuela? El petróleo. Maduro nunca nos ha dicho que no nos vende petróleo. Y mientras no se lo compramos nosotros, se lo está comprando China. Entonces, ¿por qué no se lo compramos nosotros si él no se niega a eso? Y es un petróleo que está a 3 días de navegación, que no tenemos que poner ningún portaavión ni ninguna base militar. Ahí está el petróleo esperando por nosotros. Eso es lo que dicen los pragmáticos. ¿Y qué es lo que dice Marco Rubio? Dice, no, son comunistas, etcétera, ateos, y se comen a los niños, etcétera, etcétera, etcétera. Y por tanto, hay que derrocarlo. Por eso te digo que hoy, más que nunca antes en la historia, la política exterior hacia América Latina responde a la confrontación de grupos de poder. Y de hecho ha habido, en el caso de Venezuela, el petróleo venezolano ha habido un zigzag. Acuérdate tú que nombró un enviado especial para Venezuela. ¿Ah? Que decía que ha habido un zigzag, ¿no? Esto que vas a contarnos tú, que se acuerda una cosa y al día siguiente deciden otra y están en ese ida y vuelta. Pero piensa algo, piensa algo. Este enviado especial, que es uno de los 24 que nombra, se llama Richard Grenell, nombre de la total confianza de Trump. El día que toma posesión Trump, el 20 de enero, ¿no? El día que toma posesión, al día siguiente, el 21 de enero, manda un tweet y dice, estoy entrando al despacho Oval para reunirme con el presidente. Sale la reunión. Salí de la reunión con el presidente y mañana viajo a Venezuela. 2 días después de la toma de posesión, fue el primer enviado especial de los 24 que viajó al lugar de donde se iba a ejecutar su misión. Vino aquí a Venezuela, habló hasta con el presidente Maduro, habló con Jorge Rodríguez, habló con los principales líderes de Venezuela y le dijeron lo que le dijeron: quieren comprar petróleo, nosotros se lo vendemos. Quieren que traer los venezolanos de Estados Unidos, nosotros mandamos los aviones, ni siquiera tienen que mandarlo ustedes. Autorícenos los aviones nuestros y vamos a buscar a los venezolanos que se quieran venir. Entonces, los dos problemas que Trump tenía con Venezuela ya quedaron resueltos al segundo día. Entonces, ¿qué confrontación podía haber? Entonces, viene la confrontación ideológica que introduce Marco Rubio. Y en este abandono de Trump de la política de América Latina, entonces ha imperado Marco Rubio y Grenell ha quedado desplazado. Pero entonces hay un tira y encoge permanente.
Lo- el Oye, lobby pero petrolero. ¿queda desplazado o queda desautorizado totalmente? Porque como no es una sola vez, sino que son algunas veces que hay este desmiente, ¿no? No, no, él sigue en su cargo y él después de eso logra, porque el lobby petrolero en Estados Unidos es muy poderoso. Y tú sabes que el petróleo pesado venezolano no puede ser sustituido con cualquier petróleo porque las refinerías del sur de Estados Unidos, las de Texas, de Alabama, funcionan con petróleo pesado. Entonces eso que ha dicho Trump ignorantemente de que puede sustituir el petróleo venezolano con cualquier, eso es mentira, no lo puede hacer. Lo podría utilizar petróleo canadiense, que es el otro, hay una zona de Canadá donde se produce petróleo pesado, pero Canadá tiene sus mercados cubiertos y no tiene petróleo para mandar, además tienen problemas entre ellos. Entonces, y pusieron, Rubio logró imponer sanciones a Venezuela y Grenell logró quitar las sanciones y ayer, antes de ayer, se fueron ya los primeros barcos cargados de petróleo para Estados Unidos nuevamente. Ah, mira. Y esto de la recompensa por la cabeza de Maduro, ¿cómo se interpreta? Es la respuesta que Marco Rubio le da a Grenell. A Grenell, no a Venezuela, a Grenell. Por eso te digo, un problema de política interna de Estados Unidos. Y entonces, ¿qué es lo que hace Marco Rubio? Inteligentemente no opera directamente a través del Departamento de Estado, sino que opera a través de la fiscal general. ¿Y quién es la fiscal general? Una mujer de Florida. Entonces, una mujer de Florida que ha hecho política vinculada a los cubanos de Florida, a la mafia cubana de la Florida, ha hecho carrera ahí y ahí se pegó a Trump. Pero hay un gran escándalo que duplicaron la cifra de 25 millones a 50 millones por la cabeza del presidente Maduro. Y entonces yo lo decía el otro día en una entrevista, pero es que da lo mismo, que pongan 100 millones o 1000 millones o que pongan $1. El tema de fondo es la aberración que significa estar actuando como si estuviéramos en el lejano oeste. La violación del derecho internacional, la aberración que significa en términos políticos y jurídicos poner precio por la cabeza de un presidente en el siglo XXI. Y la vinculación con el cartel de los, o la creación del cartel de los soles que nunca ha existido. Que solamente ha Esto del existido. Tren de Aragua. Esta es una ficción hecha solamente para acusar al gobierno venezolano. Claro, eso nunca ha existido. El Tren de Aragua sí existió, efectivamente sí existió, y se hizo un trabajo de inteligencia que duró más de un año. Se detectaron todas las redes que en algunos casos llegaban hasta las cárceles y se hizo un operativo y desapareció el Tren de Aragua. Incluso las cárceles donde operaban se desactivaron totalmente. Ah, mira, eso Y ahora están en una cárcel especial deberías en medio de la con detalle para ver cómo se puede hacer aquí en el Ecuador, oye. En un año dices. Sí, en un año, pero fue un trabajo de inteligencia, fue un trabajo silencioso, callado, de infiltrar gente dentro de las cárceles, de saber cómo son las redes. Al final se sabía todo, cuáles eran las rutas, cómo se comunicaban, por dónde salían, por dónde entraban, y se desarticuló. El Tren de Aragua en Venezuela no existe. Y entonces, ahora cualquier acto delictivo donde aparezca un venezolano es el Tren de Aragua, incluyendo los cientos de miles de migrantes venezolanos que ahora son del Tren de Aragua. Entonces, pero no han presentado ninguna prueba. Y entonces, volvemos a lo que conversamos hace un rato, los propios órganos de inteligencia han dicho que no hay ninguna evidencia del vínculo del gobierno de Venezuela con el Tren de Aragua, que no hay ninguna evidencia de que el cartel de los soles exista. La presidenta Claudia Sheinbaum dice que no hay ninguna evidencia de que hay un vínculo entre el gobierno de Venezuela y el cartel de Sinaloa, que es lo otro que también están diciendo. Entonces, es retórica multiplicada por los medios de comunicación, pero no han presentado ninguna prueba, porque no hay.
Entonces, pero repito, te das cuenta que esto tiene que ver con los grupos de poder en Estados Unidos. Internos. ¿Y vos crees que la posición con respecto a México, las amenazas de que van a bombardearlo, de que lo van a invadir, también es fruto de esta pugna interna? ¿O crees que la pentagonización de la relación con México incluya este tipo de amenazas, de amedrentamientos? Es que la amenaza y el amedrentamiento sí existe, pero también tiene que ver con la respuesta. Si tú te arrodillas como el presidente de Ecuador o el presidente de Panamá, que se arrodillan, por supuesto que los tratan como súbditos, pero la presidenta de México no se ha arrodillado. Y frente a eso ha habido una gran unidad nacional, incluso de sectores importantes de la oposición mexicana, apoyando una posición, porque tú sabes que México es un país con un fuerte sentimiento nacionalista. Y tienen en su historia que Estados Unidos le arrebató 1/3 de su territorio, que los invadió, que los maltratan, etcétera, etcétera. Entonces, lo que se aplica es esto de la personalidad de Trump, la amenaza permanente, frente a lo cual también Marco Rubio tiene manos sueltas para hacer lo que le da la gana. Y al final tú te das cuenta que se eleva la tensión, y de repente se produce una conversación telefónica entre la presidenta Sheinbaum y el presidente Trump y todo vuelve. Entonces esos 10 días de plazo se transforman en 30 y los 30 se transforman en 60 y los 60 en 90. Y el tema es que todas las amenazas esas de los días de plazo operan para los débiles. A Rusia, ¿cuántas veces si no terminan la guerra, voy a tomar medidas drásticas? En 2 días, después en 15 días, después en 3 meses, después en 1 mes, después en 3 meses. ¿Qué pasó? Y ahora lo recibe con alfombra roja en Alaska. Ese es un ridículo. Y no se da cuenta de eso. No se da cuenta que los que son sensatos y los que tienen dignidad y los que tienen valores, se dan cuenta que es un estúpido. Ahora, el problema es que ese estúpido es el presidente del país más poderoso del planeta. Ese es el problema de la humanidad hoy. Y que puede hacer muchísimo daño, ¿ah? Que puede hacer muchísimo daño. Oye, y con respecto a Brasil, ¿cómo ves la cosa? ¿Y cómo ves la respuesta de Lula? Mira, tú sabes que yo tengo la peor opinión de Lula, ¿no? Tuve la desgracia de conocerlo cuando trabajaba con el comandante Chávez. Desde entonces tienes una mala opinión. Sí, pésima. A ver, cuenta. Hay un tema histórico, Pedro. Las colonias portuguesas no son las colonias españolas. Nosotros luchamos por nuestra independencia. Ellos no. A ellos les regalaron la independencia. En Brasil, toda la historia ha sido acuerdos de élite y a ellos les han regalado todo. Nunca han luchado. Les regalaron la independencia, pero se quedó un rey. O sea, fueron independientes, pero bajo una monarquía. Cuando el rey se le ocurrió que no quería seguir siendo rey, le regaló la república. Después, tampoco lucharon por la esclavitud. Cuando decidieron las élites decidieron que no tenía que seguir siendo la esclavitud, porque en el marco del desarrollo capitalista, un sistema de explotación feudal no les servía. Entonces les regalaron el fin de la esclavitud. ¿Y cuáles fueron las grandes luchas de Brasil, de los brasileños contra la dictadura? No hubo. Fueron grupitos pequeños. Hubo luchadores y hubo muertos y asesinados y desaparecidos, pero en proporción con el país fueron mínimos. Cuando Lula lo estaban llevando preso, ahora, en la última vez, él se volteó hacia las cámaras y dijo: confío en la justicia brasilera. Un tipo que lo estaban llevando preso ilegalmente, injustamente, en vez de lanzar un mensaje de lucha, confiaba en las élites, que las élites lo iban a sacar, como efectivamente ocurrió. Oye, ¿cuáles fueron las grandes concentraciones en un país? ¿Cuánto tiene Brasil? ¿140 millones? 190, creo que son. 190 millones.
mayores concentraciones por la libertad de Lula fueron 40.000 personas. Aquí en Venezuela 40.000 personas las reúne un alcalde. Y cuando ya hicieron lo que quisieron con él, que fue que no fuera presidente, lo soltaron. Y después hasta le permitieron ser presidente. Entonces, así son las élites brasileras y Lula no es ajeno a eso. Pero además, hay una gran diferencia entre el Lula de su primer gobierno y el Lula de ahora. En su primer gobierno estaban vivos Chávez y Fidel. Y Lula se pegó a la dinámica que esos dos establecieron, esa ruta, digamos, que establecieron de acercamiento, de integración, donde se fueron incorporando otros presidentes, se fue incorporando Kirchner, Tabaré, Correa, Evo, etcétera. Otros presidentes fueron incorporándose y participando, y Lula también se incorporó en esa dinámica. Hoy no están Chávez y Fidel. Primera diferencia. Segunda diferencia. La mano derecha de Lula en su primera administración era Marco Aurelio García, un hombre de probada militancia de izquierda de toda la vida, que impulsaba los procesos integracionistas en América Latina. No en América del Sur solamente, como ha sido la tradicional política de Itamaraty. A Itamaraty nunca le ha interesado el Caribe, ni le ha interesado Centroamérica. Le empezó a interesar porque Marco Aurelio García lo impulsó por una razón, por convicción política, pero también porque Brasil quiere ingresar como miembro permanente al Consejo de Seguridad y necesita tener el apoyo de toda América Latina. Por eso empezaron a poner embajadas en el Caribe y embajadas en Centroamérica y ampliar. El PT de Brasil llegó a poner una representante del PT para Centroamérica en El Salvador, que se transformó después en la esposa del presidente Funes. Entonces, hoy, ¿quién es la mano derecha en política internacional del presidente Lula? Celso Amorim. ¿Y quién es Celso Amorim? Celso Amorim entró a la Cancillería brasileña en 1965. En el año 64 había empezado la dictadura. O sea, él empezó su carrera diplomática en dictadura y la hizo toda en dictadura. 20 años defendiendo como diplomático de la dictadura. Y todos sus estudios para ascenso que hizo Amorim los hizo en Europa y en Francia específicamente. Amorim es el que orienta la política de subordinación de Brasil a Europa hoy. Y Amorim es un profundo desintegrador, siguiendo las tradiciones de Itamaraty, que ha sido muy suramericanista, pero no latinoamericanista. Entonces, piensa tú que el ingreso de Venezuela a BRICS lo veta Brasil. Y lo veta Brasil por instrucciones de Europa. Eso por un lado. Por otro lado... ¿Y eso no ha evolucionado? No. Claro, el presidente Maduro ha tenido la altura política de no transformar a Lula en el enemigo principal, porque tampoco lo es. No lo es. Esto lo podemos decir nosotros, los académicos, los que no corremos riesgo con decir dar una opinión política, porque no estamos informando de la razón de Estado, estamos dando una opinión. Aquí ha habido mucha calma, mucha paciencia. En ese sentido, Lula retomó las relaciones que habían sido rotas con Bolsonaro. Hoy tenemos embajador brasileño, nosotros tenemos embajador en Brasilia. Pero después hay otro factor en Brasil, que es que Brasil no tiene una fuerza armada cohesionada.
En Brasil hay, hay dos corrientes, hay dos fuertes corrientes dentro de la Fuerza Armada. Hay una corriente nacionalista, brasileñista, diríamos, de defensa irrestricta del interés nacional, de que eso significa en este momento la defensa de la Amazonía y la defensa del mar. Y hay una corriente proimperialista, pro-estadounidense, que quisieran vender el país y entregárselo a Estados Unidos sin ningún problema. Esa corriente nacionalista tiene fuerza. Y fíjate, te voy a dar un dato. En medio de todo el gobierno de Bolsonaro, la Fuerza Armada de Venezuela y la Fuerza Armada de Brasil nunca dejaron de comunicarse. Nunca. Siempre tuvieron y siguen teniendo una excelente comunicación. Entonces, precisamente Amorim quiere violentar eso. A partir de una supuesta amenaza por el tema del diferendo entre Venezuela y Guyana, una supuesta amenaza a la Amazonía de parte de Venezuela, que solamente existe en su cabeza. Pero por otro lado, Lula tiene que jugar con un factor que creo que ha jugado bien, que es el hecho de que la única economía en América Latina que puede competir con Estados Unidos en algunas áreas es la brasilera. Entonces, hay una burguesía industrial muy poderosa, sobre todo en Sao Paulo, pero no solo en Sao Paulo, que produce aviones, que produce barcos, que produce submarinos. O sea, estamos hablando de alta tecnología que compite con Estados Unidos. Y frente a eso, esa burguesía es profundamente nacionalista y anti-yanqui, porque los yanquis son los enemigos comerciales que los tratan de desplazar, primero captando el propio mercado interno. O sea, no es lo mismo que las líneas aéreas brasileñas compren Boeing o compren Airbus que compren Embraer. Lo mismo pasa con la Armada y la compra de barcos, la defensa del, ¿cómo se llama? La gran reserva petrolera del Presal. El presal. La defensa del presal, el descubrimiento del presal y la defensa del presal ha significado grandes inversiones y un gran crecimiento de la Marina de Guerra brasilera. Y esos barcos básicamente los han fabricado en Brasil frente a un montón de ofertas de muchos países. Eso vino también acompañado de algo muy importante que ocurrió durante el gobierno de Lula y de Kirchner, que fue el aflojamiento de las tensiones entre Argentina y Brasil, que obligaba a ambos países a tener grandes contingentes de tropas a ambos lados de la frontera. Con la creación de UNASUR y con el acercamiento entre los dos presidentes, se eliminó en ambos países como hipótesis de guerra la confrontación con el otro. La confrontación número uno de guerra de las Fuerzas Armadas brasileñas era la guerra con Argentina, y la de Argentina era la guerra con Brasil. Eso se eliminó, y eso permitió sacar grandes contingentes de tropas que estaban en el sur brasileño, en el norte argentino, para dislocarlo en la Amazonía, porque ahora se transformó. Las principales hipótesis de guerra de la Fuerza Armada brasileña hoy son la de un enemigo externo que viene a apoderarse de nuestra riqueza en la Amazonía y en el presal. Entonces, al cambiar la doctrina, cambia la dotación de armamento y la industria brasileña se cree capacitada para solventar eso. Pero además, hoy son un país petrolero, hay una tecnología que también ellos tienen. Y después están los productos agrícolas, o sea, ellos tienen una competencia por el mercado chino con Estados Unidos por la soya. Hay una cosa muy simbólica que acaba de ocurrir. Cuando le pusieron los aranceles a la soya, China dijo: le compramos la soya a Brasil. Y ahora, cuando le pusieron los aranceles al café brasileño, China le dijo: le compramos todo el café a Brasil. Entonces se van produciendo reacomodos
frente a los cuales creo que Lula ha actuado muy bien, porque ha recapturado el sentimiento nacional de Brasil, que está desintegrado. ¿Y vos crees que esto le ha fortalecido internamente? Porque estaba muy débil, ¿no? Tanto en los corrillos del poder, que en su relación con otros sectores de la burguesía y del Estado profundo, como en su relación electoral estaba muy debilitado. Parece ser que la bronca pública con Trump le ha recuperado, ¿no? Sí, Lula va a tener que decir gracias al compañero Trump, porque lo ha fortalecido. Además, la economía brasileña anda bien. El mejoramiento de las relaciones la ampliación de las relaciones con China, que estuvieron muy tirantes, aunque nunca se llegaron a romper, entre otras cosas porque el vicepresidente de Bolsonaro, que era el general, volvió el nombre ahora, nunca permitió, incluso puso en evidencia a los hijos de Bolsonaro y al propio Bolsonaro en medio de la crisis, de la confrontación retórica de Brasil contra China. Visitó China. Y los chinos, que no son caídos de la mata, hicieron algo que no hacen nunca. Al vicepresidente lo recibió el presidente Xi Jinping. En China, si va el vicepresidente, lo recibe el vicepresidente. Si va el presidente del Senado de un país, lo recibe el presidente de la Asamblea. Pero en este caso fue el vicepresidente y lo recibió el presidente Xi Jinping, mandando una señal. Entonces, pero ahora con Lula esas relaciones se han ampliado, el fortalecimiento de BRICS y el mercado BRICS, porque se habla mucho de China, pero India es un mercado ya hoy más grande que el de China, aunque el número de consumidores es menor, pero Indonesia es otro país de 400, 600 millones de habitantes, no sé, el tercer país más poblado del planeta y es BRICS. Irán es un país de 100 millones de habitantes y es BRICS. Egipto es un país de 100 millones de habitantes y es BRICS. Entonces, cuando te pones a sumar, te encuentras que en BRICS está la mitad de la población mundial. Claro, pero en realidad la fortaleza de Brasil sería el proyectarse sobre América Latina, al menos sobre América del Sur, en términos de convertirlo en un mercado interno, y no lo ha hecho. Parece que renuncia a esa posibilidad, ¿no? O sea, en el mejor de los casos, articularse como proveedor de materias primas a China, ¿no? Esta perspectiva industrial queda en última instancia restringida a su mercado, pero no disputa el resto del mercado continental. Está orientado a ese mercado y al mercado africano. Otra de las cosas que hizo Lula en su primera administración y que hoy está funcionando muy bien es el fortalecimiento de la Asociación de Países Lusoparlantes. Angola, Mozambique, San Vicente, Cabo Verde, etc. Y por ahí se ha ido metiendo en África. Incluso cuando él sale de la presidencia, él dice que le preguntan a qué se va a dedicar, él dice que quiere seguirse dedicando al fortalecimiento de las relaciones de Brasil con África. Y entonces estamos hablando de países muy grandes como Nigeria, como Sudáfrica, como Argelia, que son países muy poderosos, muy grandes, muy poderosos, mercados muy grandes y en crecimiento económico real, y que están produciendo un alejamiento de Europa. Y creo que en América Latina quien mejor está aprovechando eso es Brasil. Ahora, yendo nosotros a estos países sumisos a los que hacías referencia, Argentina y Ecuador, digamos, en ese orden, que parece ser la prueba de ensayo del experimento más brutal de disciplinamiento del patio trasero en el estilo neoconservador, digamos, ¿no? Porque siguen todavía apuntando al tema del Fondo Monetario, del ajuste, de la privatización, y sin enterarse que ya ha llegado un Trump, ¿no? En el propio gobierno de los Estados Unidos. ¿Cómo crees tú que se está proyectando esta agenda de Marco Rubio y los suyos acá? Bueno, tú te das cuenta que se han incrementado las reuniones. Hay reuniones donde además ahora hay un fuerte componente de la extrema derecha española. Han producido varias reuniones, una en México, otra en Argentina. Hay una articulación supuestamente bajo el influjo de Trump. Yo creo que no tiene nada que ver
o sea, yo creo que es anterior a Trump. Yo creo que tuvo gran impacto en esto el triunfo de Macri en Argentina en el 2015, porque el triunfo de Macri paralizó todo el proceso de conducción estratégica progresista, de izquierda, democrática, que se había iniciado a comienzos de siglo y en el cual llegaron a haber 8 o 9 países y además al que estaban incorporados casi todos los caribeños, y se ha producido un esfuerzo integrador bastante fuerte con el surgimiento del CELAC o el surgimiento de UNASUR, de otras instancias como ALBA, como ¿cómo se llama esto? Que se creó el petróleo de Petrocaribe. O sea, se generaron una serie de mecanismos integradores que fueron paralizados a partir de la victoria de Macri en Argentina. Después vino el golpe de Estado en Bolivia. Bueno, antes de eso lo que le tumbaron a Dilma, el golpe en Brasil mismo, ¿no? Antes de eso el golpe en Brasil, tienes razón. Y antes de eso también ocurrió lo de Lugo, lo de Celaya, en el 2011, 2010. Luego en el pero 2017 la traición de Lenin Moreno. Sí, bueno, esa es otra historia, el tema de lo que llamo el síndrome de los vicepresidentes, de lo que le pasó a Dilma, de lo que pasó con Lenín Moreno, de lo que le pasó con el vicepresidente a Cristina, etcétera, que tiene que ver con una concepción errónea de la izquierda en el sentido de que la ampliación de la base social se hace hacia la derecha, entonces siempre ponen un vicepresidente de derecha, suponiendo que con eso tienen tranquila a la derecha y lo van a hacer partícipe del proceso nacionalista popular que se está desarrollando. Cuando la izquierda tiene que entender que su alianza estratégica es con el pueblo. Y a pesar de todo, a Cuba, Venezuela, Nicaragua no los han derrocado porque su alianza es con el pueblo. Si quieres hablar de errores, te puedo mencionar más que lo que tú tienes en tu cabeza, en los 3 países. Pero no se han caído. Ahí están. Son el eje fundamental de la resistencia sobre el cual hay perspectivas de futuro para América Latina. Si Venezuela, Cuba y Nicaragua caen, ahí sí hay una regresión centenaria. Entonces, yo creo que el momento clave es la victoria de Macri. Creo que es porque es un país grande, porque estaba teniendo una influencia muy importante Argentina por esa condición de país grande. Pero parecía que no era, o sea, inclusive se ganaba Scioli, ya era una virada hacia la derecha del kirchnerismo, ¿no? Claro, pero le dejaba a los sectores de izquierda del peronismo un espacio mucho mayor para no estar actuando hoy totalmente arrinconado. Entonces, ese es un tema para conversarlo. Pero entonces lo que creo yo que a partir de ahí viene el año siguiente, el 16, la victoria de Trump. Entonces ahí se produce un entrelazamiento que da a entender que en América Latina se elabora esa teoría que yo no creo, que es la teoría de los ciclos, de que hay un ciclo izquierdo y un ciclo derecho, porque el tema de los ciclos, eso es antidialéctico, eso es suponer que siempre vamos a volver a un ciclo de derecha. Claro. O sea, es decir, el pueblo sale adelante, pero el pueblo también se autoinflige derrota y regresa. Yo no creo eso, yo creo que es dialéctica la lucha. Va siempre hacia adelante, puede tener retrocesos temporales, pero no cíclicos, no, porque lo cíclico te dice relación con algo que siempre va a ocurrir. Súper mecánico además, ¿no? Claro, muy mecánico. Por eso digo, ahora, no es dialéctico. Es en ese contexto, ¿cómo ves lo que está pasando en Bolivia? ¿Cuáles serían las proyecciones de este desastre? Mira, me da dolor hablar de eso, porque uno lo veía venir de hace tantos años. Parece que no se estudió lo que ocurrió en Granada. Tú mencionaste a Granada hace poco. En Granada ocurrió lo mismo que ocurrió en Bolivia ahora, una pelea entre el 1 y el 2.
un distanciamiento entre el uno y el dos. Pero esto que se acaba de manifestar electoralmente en Bolivia es algo que viene ocurriendo hace muchos años. El alejamiento del gobierno del movimiento popular, el descabezamiento del movimiento popular, transformaron a todos los líderes populares en ministros y descabezaron el movimiento popular. El pueblo ya no es protagonista, hace muchos años, no ahora. Acuérdate que las elecciones es una medición cuantitativa, no es cualitativa. La derrota cualitativa en Bolivia se produjo hace muchos años, incluso antes del golpe de Estado. Las condicionantes que llevan al golpe de Estado, el empecinamiento de Evo de querer seguir siendo presidente, sin tener los instrumentos para hacerlo. Entonces, esto es una derrota, así como te dije que lo de San Mesur entre Armenia y Azerbaiyán fue la primera victoria estratégica de Trump. Esta es la segunda gran victoria estratégica, porque además le señala a las derechas latinoamericanas que los intentos de derrocamiento por la fuerza, los golpes de Estado no funcionan y sí pueden funcionar las vías electorales. Esto puede alimentar a ciertas derechas golpistas, empezando por la de Venezuela, a suponer que deben hacer un proceso similar de debilitamiento de la gestión gubernamental, de alejamiento del pueblo, de los dirigentes. Aquí en Venezuela es más difícil, entre otras cosas porque aquí hay unas fuerzas armadas populares. Aquí los golpes de Estado se han abortado. Desde el año 2002, cuando Chávez cambió estructuralmente la Fuerza Armada, estructural y doctrinalmente la Fuerza Armada, eso aleja bastante la posibilidad de un golpe de Estado aquí en Venezuela, porque en Venezuela se da el caso extraño de que las Fuerzas Armadas son más radicales que el partido, porque tiene una formación doctrinal mucho más sólida que el partido. Entonces, en Bolivia el eje de la gestión política estaba en torno al MAS. Aquí en Venezuela es en torno a la Fuerza Armada. La gente no entiende. Eso puede leerse positiva o negativamente, pero para Chávez la Fuerza Armada siempre fueron el partido político. Por eso es que se volcó a la formación político-ideológica de la Fuerza Armada, mucho más que a la formación político-ideológica del partido, que para Chávez nunca fue muy importante. Y eso es lo que nos tiene aquí. En Bolivia, mira, yo recuerdo haber tenido conversaciones con el propio Evo, pero sobre todo con Choquehuanca en el 2007, más antes, no, en el 2007, antes que yo fuera embajador, hablando del tema militar. Tuvimos una encerrona de varios días, encerrados en una casa sin salir, hablando del tema militar. Yo lo hablé con Evo, me acuerdo. En aquel momento bueno, hay cosas que no se pueden decir todavía, pero Evo hizo un esfuerzo en ese sentido, pero fue poco, y sí se podía, había condiciones en Bolivia para hacerlo. Habían sectores de las Fuerzas Armadas que estaban dispuestos a proseguir con el proceso nacional popular. Hay una fuerte corriente nacionalista en la Fuerza Armada, y hay un tema que ellos no han podido controlar, las élites, que es que a pesar que los líderes, los generales son mestizos, la tropa es indígena. Entonces tú tenías que trabajar eso, y trabajar algunos, no tienes que trabajar a todos, pero había generales patriotas, imbuidos
de la necesidad del Estado plurinacional, de la identidad plurinacional de Bolivia, y yo creo que no los trabajaron bien. Pero básicamente eso se transforma en un cliché, pero el tema es que uno habla de la unidad, pero todo el mundo habla de la unidad, pero el problema es cómo la hace. Y para construir unidad tienes que tener un gran espíritu de generosidad. Un gran espíritu de generosidad. Aquí en Venezuela, Diosdado Cabello sepultó todas sus aspiraciones personales que eran naturales que las tuviera. Finalmente él era el sucesor natural de Chávez. Y él asumió pasar a un segundo plano y ser un soldado de Maduro. Y por eso también estamos aquí. Si ellos dos se hubieran, después de la muerte de Chávez, metido en unas luchas intestinas por el poder, no hubiera pasado lo mismo. Aquí cada quien asumió una responsabilidad en función del interés nacional, del interés popular, y por eso estamos aquí. Pero, ¿y vos crees que el pueblo boliviano, a pesar de toda esta decepción y de toda esta frustración, pueda dejarse como se ha dejado aquí en el Ecuador, que le quiten de la boca todas estas conquistas sociales? Bueno, las conquistas en Bolivia creo que fueron más profundas que en Ecuador, siendo que en Ecuador fueron profundas. Porque en Bolivia es mucho más fuerte que en Ecuador. El racismo. Tú me corriges. Claro. Y aunque en Ecuador es muy fuerte la organización social indígena, es muy fuerte estructuralmente, tal vez sea la más poderosa en América Latina. En Bolivia el nivel de participación que los pueblos indígenas asumieron en los gobiernos de Evo fueron mucho más importantes. En Ecuador eso no ocurrió. Correa marginó a los indígenas. Yo me acuerdo, yo estaba allá. Participaron en los primeros meses y después los empezó a excluir. En cambio ahí jugaron un rol protagónico, empezando porque el propio presidente era indígena, el canciller era indígena. Entonces, y ahora viene una neoliberalización en que el pueblo va a poder comparar. ¿Cuánto dura eso? No sé. Bueno, y ahora le toca, parece que va a ganar el hijo de un guerrillero de hace 60 años, de 50 años. Pues, ¿cómo crees que pueda resolver? No fue un guerrillero. Yo lo conocí a él, a Jaime Paz Zamora, yo lo conocí. Bueno, pero era del MIR, ¿no? Que se suponía que era guevarista. Era del MIR en un momento en que el MIR ya era un movimiento, una organización política. Él fue vicepresidente del primer presidente democrático de Bolivia después de la dictadura de Hernán Siles Suazo. Sí. Y Jaime Paz Zamora, el papá de este candidato de ahora, sufrió un atentado, le quemaron la cara, él quedó totalmente desfigurado su cara, a pesar que le hicieron muchos trasplantes, etcétera. Era un hombre era un revolucionario. ¿Ya se murió? Políticamente. No sé, la verdad. Bueno, yo lo conocí, era adolescente y ayudaba porque tenían las reuniones clandestinas del gobierno en el exilio, tenían en el barrio de La Tola, en la parroquia de La Tola, en la parroquia católica de La Tola. Entonces ahí era parte de los muchachos que ayudaban a arreglar las sillas y a barrer la sala para que se reúnan los compañeros ahí. Pero ya después se viró muy temprano, ¿no? Se transformó en socialdemócrata. Pero más que eso, pues, más neoliberal, más. Pero eso fue después. Hubo un proceso de involución. Pero yo creo, no me creas mucho lo que te voy a decir. Tú sabes que los procesos de involución política e ideológica se producen por varios factores. Y hay un factor entre ellos, aquí en Venezuela yo he visto mucho eso, que ocurre con aquellos que creen que les dan menos de lo que se merecen. Entonces,
hay un resentimiento personal. Es del resentimiento. Para nuestra audiencia, Yo lo creo que había mencionado por si acaso, hay un texto se llama Rita Kell, Rita María Kell, es una psicoanalista brasileña que trabaja mucho temas de Nietzsche, pero también del psicoanálisis, que calzan muy bien para entender lo que pasa, sobre todo con una cantidad de la izquierda resentida en toda América Latina, los críticos que han terminado aliándose con la extrema derecha para atacar a lo progresista, ¿no? ¿Cómo se llama Rita María? Kell, con K, K-E-H-L. K-A-H-N. K-E-H-L. Es Ok, buenísimo, la voy a buscar. La voy a buscar. Buen buenísimo. dato. Bueno, 2 minutos para que nos hables de Petro. Y para que quede Mira, pendiente para la próxima, más bien hablar de Petro, pero 2 minutos para cerrar la sesión. mira, yo tengo profundo respeto por el presidente Petro. Creo que ha hecho una gran gestión. Creo que tiene gran apoyo popular y que su apoyo popular ha crecido. Y asimismo, como ha crecido el apoyo popular en una relación directa, ha crecido el odio de las élites, de esas élites ultraconservadoras, narcotraficantes, lideradas por Uribe. Hacer política de izquierda, hay que ser valiente para hacer política de izquierda en Colombia. Hay que ser muy valiente. Y yo creo que él lo ha sido. Y ha reivindicado causas muy justas y ha tomado medidas muy avanzadas. Yo creo que el gran enemigo de Petro es su ego, que no lo puede controlar. Entonces, en la medida que él se ha abocado a la gestión de gobierno y no a opinar de todas las cosas del mundo como si tuviera la última palabra, no digo que como presidente no puedo opinar sobre todo lo que ocurre en el mundo, pero yo siento que tiene un tonito un poco soberbio frente a determinadas hechos. Sin embargo, yo creo que en las condiciones de Colombia, en el marco histórico de las tradiciones políticas de Colombia, lo que ha hecho es extraordinario. Y creo que Petro en la historia de Colombia significa un hoy y un mañana. Yo creo que Petro ha sembrado la posibilidad de un mañana para Colombia. No sé lo que va a pasar en las próximas elecciones. Hay una noticia que me parece muy importante, que es la posibilidad que el senador que confrontó a Uribe. Caicedo, ¿Ah? Iván Caicedo. ¿Quién? No es Caicedo. Es Iván, pero no es Caicedo. Se me fue el nombre ahora. Bueno. Es un gran candidato y es un hombre íntegro, yo lo conozco personalmente, y hasta hace unas semanas, meses, no había candidato en Bolivia, en Colombia, y hoy pareciera que él va a ser el candidato, y yo creo que es una eventual victoria de él, y yo creo que si él es el candidato, él va a ganar, porque es un hombre muy querido. Lo cortamos ahí, adrede, porque yo quería acabar con una nota positiva, sobre todo aquí para nuestra audiencia ecuatoriana, se vuelve así una brisa de aire fresco, ¿no? En medio de toda la podredumbre que se está dando aquí en el país. Y te dejo comprometido, Sergio, para una próxima sesión. ¿Qué te parece? Cierra con las últimas palabras para dejarlo, porque nos ha quedado Chile. Ahora me quedé con el nombre del senador. El senador, y es importante. No lo puedo encontrar. Bueno, Iván Cepeda, vaya. Iván Cepeda Castro. Sí. Iván Cepeda Castro. Es hijo del que lo mataron, ¿no? Claro, a su padre lo asesinaron, exactamente. Es una gran noticia. Él hasta ahora no ha confirmado que va a ser el candidato, pero cada vez más sectores de la sociedad le están pidiendo que sea el candidato. Claro, el uribismo se la tiene jurada, él fue el que metió preso a Uribe. Entonces, si Petro ha logrado sobrevivir a 4 años hasta ahora, Iván Cepeda se la va a ver
Ya bien. deben estar preparando el próximo atentado, hermano. Bueno, Ya. dejémoslo ahí y te comprometo, Sergio, para que tengas la gentileza y continuamos. No, Falta tu Chile, que nos cuentes cómo ves la cosa por allá. Si es que te quedas con las ganas y nos dejas con las ganas al resto. Yo te agradezco muchísimo, te mando un gran abrazo y cúrate. gracias, un abrazo. Mucho gusto Chaito, siempre estar contigo. un Luego. gustazo, cuídate mucho.